Vamos a la escritura en esta tarde. Mi hermano abrió en Juan capítulo 14, verso 1 al 7, ¿verdad? Ahí donde estuvimos leyendo. Es la misma cita que yo traigo, ¿verdad? Como para iniciar, ¿verdad? Esta tarde, este sermón. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Es el sermón de esta tarde. Dice la escritura en Juan capítulo 14, verso 1. Si ya lo tienen ahí listos, ¿verdad? A lo mejor usted lo dejó marcado ahí donde leímos, ¿verdad? La lectura inicial. Entonces ya la tiene ahí a la mano. Juan 14, 1. Algunos, ¿verdad?, se lo saben de memoria. Dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y en estos tiempos, ¿verdad?, sabemos que hay muchos que pueden estar confundidos, turbados o hasta desesperados. Pero dice la escritura: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, o le preguntó al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Se me fue. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la seguridad, Señor, que das a nuestro corazón a través de ella. Gracias, Señor, por la certeza que tenemos, Señor, de haber conocido el único camino, el verdadero, al Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el Mesías, el prometido, el Salvador del mundo, para que nosotros, creyendo en Él, podamos tener salvación, perdón de pecados y entrar a tu gloria eterna el día cuando tú nos lleves. Tu palabra nos dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, pasaremos por situaciones, pero tu palabra nos dice que no se turbe nuestro corazón, que no estemos desesperados, que no estemos afligidos, que no estemos amedrentados, porque si creemos en Dios, que confiemos también en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que para poder llegar a ti, Padre eterno, necesitamos a Jesucristo, tu Hijo, en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos en esta tarde a entenderla, comprenderla, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos caminos diferentes. Existen muchos caminos en este mundo. Hablando en el sentido espiritual acerca de los diferentes caminos que hay, pudiéramos hablar de todas las filosofías, de muchas religiones, de muchas teorías y de muchas ideologías que han surgido, especialmente en las últimas décadas o en los últimos siglos, ¿verdad? Aunque los pensadores han existido desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no habló de filosofías, ¿verdad? Pero sí hizo mención en una ocasión cuando decía que los judíos pedían señal y que los griegos buscaban la sabiduría. Bueno, esto el apóstol Pablo se enfrenta con ellos en el capítulo 17 de Hechos, en ese tiempo cuando estaban los epicúreos y estoicos. Entonces la gente se reunía en plazas, ¿verdad? Lo hemos aprendido a través de los estudios que hemos tenido, donde
En las plazas, ¿verdad? Solamente venía alguien y filosofaba, empezaba a darle forma según él, ¿verdad? Según el concepto o lo que ellos captaban, según su criterio, y enseñaban estas cosas porque así las creían ellos, así las veían, ¿verdad? O lo aprendían de alguien más y continuaban con este tipo de filosofías o de enseñanzas que se han transmitido a través de los siglos, a través de muchos años, ¿verdad? Y que se han hecho hasta materias de ello, ¿verdad? De lo que se enseñan en las escuelas muchas veces. Teorías como la de que el hombre viene del chango, etcétera. Bueno, habiendo muchos caminos diferentes, uno de ellos que es la filosofía. Y la filosofía, para los que no saben, la filosofía es un amor a la sabiduría, es una pasión por un conocimiento, pero este conocimiento, ¿verdad?, es sistemático, caracterizado por su sentido racional, que no supone la fe. O sea, la filosofía tiene que ver con aquellas cosas que se quieren tener las evidencias, que sean palpables, que sean notables, que sean que tengan una explicación lógica, ¿verdad? Y entonces, históricamente, el primer pueblo que filosofa o que empezó con toda esta búsqueda de la sabiduría humana, ¿verdad? Es el griego, ¿verdad? Por eso los griegos, si usted conoce alguna familia griega o ha visto en alguna ocasión una película griega, ¿verdad? Siempre van a resaltar eso, de que dicen, dime una palabra y verás que su raíz es griega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos crearon sus palabras, su forma, ¿verdad? Y rebuscaron, y eran personas que buscaban mucho eso, el que concordara el pensamiento, el razonamiento humano con todo lo que existe. Entonces, ante la realidad, buscó por primera vez una explicación no extralógica, ¿verdad?, o sobrenatural, sino racional. Ellos tienen problemas con la fe, o sea, ellos no pueden ver, no pueden creer en algo que no tenga algo que sea comprobable. Es así como a partir de los griegos se extiende por todo el mundo antiguo este espíritu racionalista, y es por eso que en Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo, sabiendo que existían todo este tipo de filósofos, de pensamientos, de razonamientos, él dice que sea vuestro culto racional, ¿verdad?, nuestra alabanza, nuestra adoración, que presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad?, que en un culto racional. O sea, que usemos nuestro razonamiento, ¿verdad?, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por ello, al tiempo de la encarnación de Cristo, el mundo estaba dominado culturalmente por los ideales intelectuales del genio griego. Pero no obstante, en el ambiente judío en general y en los palestinos en particular, ¿verdad?, ahí en ese marco donde nace el cristianismo, el helenismo, que es así como se conocen, ¿verdad?, todos los griegos en aquel entonces, esos siempre fueron rechazados y nunca penetró a fondo en los elementos judíos. Por eso el Señor Jesucristo nunca mencionó, ¿verdad?, ni los maestros, rabinos, judíos nunca ni siquiera tocaron ese tema. Bueno, al menos en la escritura no aparece, ¿verdad?, donde ellos lo hayan usado, o al menos el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como un tema. Entonces eso queda descartado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento los contactos con la filosofía de la época son circunstanciales. Lo que quiere decir es que si se habla de la filosofía es porque alguno de los que andaban predicando se encontró y tuvo una experiencia con alguno de ellos. En el caso del apóstol Pablo que les mencionaba, él cuando llega a Atenas, cuando llega a Corinto, ¿verdad? Entonces en la comunidad cristiana
Al contrario, debido a la vocación universal de su mensaje, pronto estuvo en contacto con el espíritu griego. ¿Por qué? Porque los que iban predicando empezaron a brincar o a pasar la frontera, ¿verdad? Ya no solamente la predicación era para los judíos, pues el mismo Señor Jesucristo le dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando venga el poder del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 1, verso 8, les dice que serán testigos, ¿verdad? Al ser investidos de ese poder, dice, ahora serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando los apóstoles, ¿verdad?, cuando vino la persecución y ya no pudieron permanecer ahí en Jerusalén, pero ya dotados por el Espíritu Santo, empezaron a salir, ¿verdad? Y es así como van llegando a esa dimensión, a ese lugar, ¿verdad? Brincando esas fronteras de la Tierra Santa. Y, ¿verdad?, cuando entraron con sus conversos, hubo elementos provenientes, perdón, del helenismo, que así se conocían aquellos. Entonces, sin embargo, en el Nuevo Testamento los contactos con la filosofía de la época son circunstanciales. Dijimos, Jesús no hizo comentario alguno sobre filosofías griegas o filósofos griegos, pero el episodio más específico lo encontramos en Hechos 17, cuando Pablo en Atenas discutía, ¿verdad? A él también le pedían que subiera al estrado y que hablara, ¿verdad? Y entonces en alguna ocasión él lo hizo, ¿verdad?, para enseñar acerca de Jesucristo, no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. Entonces, por otra parte, en toda la escritura solo aparece una vez la palabra filosofía, y eso está en Colosenses capítulo 2, verso 8. Algunos la conocen bastante bien, cuando el apóstol Pablo les recomienda a los hermanos de Colosa y les dice: mirad que nadie os engañe conforme o por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está señalando, ¿verdad?, directamente este tipo de razonamiento, ¿verdad? Todas estas, vamos a decir, conceptos que los hombres habían adquirido a través del estudio secular. Entonces, sino que dice que conforme a los rudimentos del mundo les enseñan ellos, pero no según Cristo. Entonces se establece el contraste, ¿verdad? Cristo, filosofía. En el contexto de una filosofía independiente, autónoma y autosuficiente. Ahora, déjeme decirle que frente a Jesucristo, toda filosofía es vana. No hay filosofía que cuente. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, ¿verdad? En el sentido de que el razonamiento nos enseña, ¿verdad? Las ecuaciones deben ser 2 por 2, 4, porque esa es la enseñanza que tenemos. El razonamiento sería pensar que en realidad el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, construyeron un enorme puente para que pudieran pasar el Mar Rojo. Eso es lo que enseñaría, ¿verdad?, un razonamiento humano, una forma lógica de que hubiesen cruzado el Mar Rojo, pero no de que se hubiese abierto el Mar Rojo y que los hijos de Dios hayan pasado en seco, mientras las aguas se sostenían, ¿verdad?, desafiando la gravedad. ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de razonamiento que el hombre siempre está atacando, ¿verdad?, en contra de la fe. Entonces, es por esa razón, ¿verdad?, que toda filosofía frente a Cristo es vana. ¿Por qué? Porque estamos frente a la revelación. Entonces, el razonamiento humano es falaz. Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 1, versos 17 al 31. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ver un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corinto, y tiene que ver con esa filosofía, ese conocimiento del hombre. Entonces, dice 1 Corintios 1, ya estamos ahí, desde el verso 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y escuche bien, aquí dice: no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta es la parte que ellos no entendían. Esta es la parte que es difícil para el ser humano entender. Que vivimos en un mundo violentado, un mundo que ha pecado, un mundo que vive lejos de Dios por causa de su desobediencia, de su pecado, ¿verdad? Y que la única manera para entrar al cielo es a través del perdón de sus pecados. Y entonces ellos tienen problemas para entender eso. Por eso el apóstol Pablo dice, pues está escrito, dice el verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, por medio del conocimiento secular, por medio de las teorías que el hombre ha creído, ¿verdad? Y ha adoptado esas ideologías, teorías, hasta religiones hay, ¿verdad? Que han adoptado o han aceptado ese tipo de enseñanzas, que ese conocimiento de razonamiento los lleva más lejos de Dios, los separa de Dios porque no están incluyendo la fe. Por eso dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y se está refiriendo a la sabiduría humana. Agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, ¿verdad? Cuando predicamos, para muchos esto es locura. Porque los judíos, dice, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque esto es lo que era Jesucristo para los judíos al principio. No lo recibieron como Mesías, y muchos de ellos hasta hoy día no lo aceptan todavía, ¿verdad? Que sea el Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. Para los gentiles, ¿verdad? De aquel tiempo, y para muchos de ahora, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios dice que es más sabio que los hombres. O sea, quiere decir que lo menos sabio de Dios, el conocimiento más bajo de Dios todavía es superior, mucho más grande que los hombres más sabios, o la sabiduría más grande o más alta que el hombre haya llegado a tener. Y lo débil de Dios dice que es mucho más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y ahí en eso entramos nosotros, ¿verdad? Nosotros cómo habíamos sido. Para avergonzar, dice, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, imagínense en el tiempo del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Y algunos otros que habían tenido trabajos, ¿verdad? Eran ellos pescadores, Pedro, Andrés, su hermano, y bueno, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces, ellos que eran considerados personas de un bajo nivel, ¿verdad? Vamos a decir, de preparación académica, bastante bajo. Entonces, algunos decían que ni siquiera sabían hablar, o algunos se refieren a ellos como del vulgo, ¿verdad? O sea, eran como su lenguaje vulgar, no de personas preparadas, ¿verdad? No eran tan elocuentes. Entonces, pero Dios los escogió a ellos, aquellos que la sociedad había desechado, aquellos que los maestros de ese tiempo, ¿verdad?, no habían escogido, porque dicen que los rabinos, ¿verdad?, según el sistema de educación, así ellos eran los que escogían a sus alumnos y escogían a los mejores. Por eso el Señor Jesucristo fue llamando, y entonces como Él era considerado un rabino, entonces aquellos que nunca los habían llamado un buen rabino, ¿verdad?, entonces ellos se sintieron halagados y inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo, siguieron al maestro y aprendieron muy bien. Y entonces a estos que habían sido desechados por la sociedad, Dios los usó para llevar el evangelio lejos.
Dice, y luego dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, en realidad no ha habido un hombre, porque la Biblia lo dice, un hombre que haya buscado a Dios. No ha habido, ¿verdad? Ni que haya encontrado a Dios porque buscó la sabiduría, ¿verdad? Más bien, es cuando el hombre se doblega, cuando piensa que llega a la cima del conocimiento de todas sus teorías, de todas religiones, de todo, ¿verdad? Y entonces decide dejar eso y creer en Dios, solamente depositar su fe en Él. Entonces este hombre pasa de ser un necio, pasa de ser, ¿verdad?, para ahora ser un hombre sabio. Entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque nadie puede decir, no, a mí nadie me habló, yo solito vine, ¿verdad? Yo solito busqué, porque aún en ello es Dios quien te trae. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? Gloríese en el Señor, ¿verdad? Nadie se jacte a sí mismo. Entonces, hay un desafío a la razón, ¿verdad? Dios ha logrado por la cruz de Cristo la salvación, la redención, ¿verdad? Que el hombre no puede alcanzar intelectualmente. Dice 1 Corintios 2:14, ahí adelantito, ¿verdad? Donde estamos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por esa razón que muchas veces, escuche bien, el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la mujer también, el hombre o la mujer que ha tenido una preparación académica, ¿verdad?, que ha estudiado filosofías, que ha estudiado teorías, que ha estudiado religiones, historia del mundo, etcétera, especialmente aquellos que tienen una preparación académica de muchos años, ¿verdad? Entonces ellos van a tener más problema para creer en Dios. ¿Por qué razón? Porque todo ese conocimiento que han adquirido, conocimiento humano, ¿verdad?, sabiduría humana, se convierte en una necedad para recibir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no incluyen la fe en todo lo que hacen. Entonces, esto no implica que Dios destruya la razón. La salvación abarca al hombre total sin excluir la razón o su razón. Entonces, es por esa razón que ya como creyentes, nosotros a veces todavía estamos peleando, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos. Si no hay trabajo, híjole, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? ¿Por qué? Porque el razonamiento nos enseña que después de cierto tiempo que no hemos estado recibiendo un cheque, ¿verdad?, las deudas van creciendo y cómo le vamos a hacer, de qué vamos a comer y todas esas cosas. Pero la fe te dice que Dios es tu proveedor y que Dios va a estar presente, que no te va a hacer falta nada, ¿verdad? Y entonces ese es, ¿verdad?, el problema con el razonamiento. Pero aún nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, Dios no nos destruye la razón, pero nos sobreponemos ante cualquier situación cuando nuestra fe está más arriba que nuestro razonamiento. Porque nuestro razonamiento, ¿verdad?, te puede decir que te puedes enfermar y te puedes alertar, te puedes desesperar, etcétera. Pero tu fe, cuando está firme y fuerte en el Señor, te dice, no te desesperes, todo lo puedes en Cristo, ¿verdad? El Señor dijo que Él siempre estará con nosotros, ¿verdad? Que tendréis tribulación, que pasarás por esto, pero dice, confía, Él ha vencido al mundo, etcétera, ¿verdad? Y solamente esfuérzate y sé valiente, o sea, persevera, ¿verdad? Porque el que persevera alcanza, etcétera. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la fe es la que nos va a ayudar a sacar adelante ante cualquier circunstancia. Entonces, la salvación abarca al hombre total, dijimos, sin excluir el razonamiento. Estamos hablando de que hay un solo camino, no es la filosofía, no es el conocimiento, no es la sabiduría, no es el razonamiento humano. Entonces, la fe, hermano, no está ligada a los dotes intelectuales, ¿verdad? No se necesita ser muy intelectual para tener una gran fe, pero la filosofía sí,
¿verdad? En la filosofía usted tiene que ser muy intelectual, usted tiene que tener una forma de retención, de memorización para guardar todo eso en la mente. Sin embargo, la fe solamente se guarda se lleva en el corazón. Entonces, de ahí, ¿verdad? Lo poco que sirve el intelecto para llegar a Dios, ¿verdad? Es como la sabiduría, vamos a ponerlo de otra manera, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? O sea, tener todos los bienes de este mundo, tener muchos millones, tener muchos bienes, tener muchas posesiones, ¿verdad? Si se le permite, hasta puede tener muchas mujeres, puede tener muchas suegras, puede tener todo lo que quiera, ¿verdad? Pero al final, ¿qué va a pasar con su alma? ¿Verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo lo del mundo, pero perder su alma? ¿Verdad? Asimismo, ¿de qué le sirve al hombre conocer tanta filosofía, conocer tanta física, tanta ciencia, tanto de todo, ¿verdad? Hablando del conocimiento humano, pero lejos de Dios, ¿de qué le sirve? Entonces, es mejor ser pobre en ese razonamiento, ¿verdad? Pero ser ricos en esa fe que nos lleva a ese camino, en un solo camino. Entonces, es Dios el que pone la fe en lo más profundo del hombre. Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice que por unos cuantos dólares, o porque das tus diezmos, o porque haces cosas buenas, ¿verdad? Tienes la salvación. No dice así. Dice que es por gracia. Y la gracia es algo que no tiene costo, ¿verdad? Es solamente que tienes que creer, algo que tú no hiciste para ganártelo. Es un favor inmerecido. Es algo que Dios te está regalando. Dice, porque por gracia sois salvos. Y tiene que haber fe, por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, conviene asimismo destacar la notable diferencia entre el pensamiento filosófico griego y el pensamiento bíblico hebreo. Entonces, este último se abstiene de toda especulación y no se liga a un sistema, ¿verdad? No se presenta con el carácter de una filosofía, sino más bien de una revelación. ¿Por qué? Porque no hay nada que se parezca a una filosofía. Israel ni siquiera tuvo idea de eso. La palabra de Cristo es una revelación por excelencia del Padre. Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Ni siquiera Moisés, que era considerado como amigo de Dios. Ni siquiera Abraham, que también Dios dio testimonio de ello. Noé tampoco. Entonces, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso ahí en donde leímos en la lectura inicial, Juan 14, ¿verdad? Cuando Felipe le pregunta, si usted sigue leyendo los demás versículos, va a decir, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿verdad? Y luego les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No te digo que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él las hace. Entonces, la palabra de verdad que trasciende, ¿verdad?, toda filosofía humana. En ninguna parte el hombre encuentra tanta verdad como en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Colosenses capítulo 3, verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿verdad? Yo sé que en estos tiempos hay muchos miedos por ahí, ¿verdad? De que nos vamos a morir. Hermano, no se preocupe. Un día nos vamos a morir. ¿Verdad? Ha escuchado esto muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia.
Yo sé que no vamos a ser negligentes, vamos a tomar las medidas, por supuesto que sí, ¿verdad? Vamos a cuidarnos, porque ¿quién se atraviesa cuando viene un carro? ¿Quién se atraviesa un freeway, verdad? De una manera negligente, ¿verdad que no? No andamos buscando la muerte, pero tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir en este mundo hasta que el Señor nos lo permita. Así es que, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Entonces, si vamos a andar en este mundo, ¿verdad? El tiempo que andemos, vamos a andar confiados, confiando en nuestro Dios, ¿verdad? Por supuesto, si usted tiene que usar mascarilla, use mascarilla. Si tiene que lavarse las manos a cada rato, lávese las manos, pero sea libre para alabar, para alabanza de Dios. Entonces, no vivamos como esclavos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, porque si habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el centro de nuestra fe no es una ley, ¿verdad? Y dice, tampoco es una doctrina o una enseñanza o una filosofía, sino que el centro de nuestra fe se llama Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces, Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho, voy a ir a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, pues el Evangelio es Jesucristo, ¿verdad? Más bien, voy a ir a predicar a Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es algo que el hombre imaginó, sino algo que Dios ha hecho para el hombre. Por ello, el llamado fundamental del Nuevo Testamento es a la fe y al servicio en amor. Todavía no termino, ¿verdad? Apenas hablé acerca de estas filosofías, pero también traigo algunas teorías. Yo sé que usted está familiarizado a lo mejor un poco con un poco de teorías, pero vamos a ver qué tipo de teorías hay. ¿Sabía usted que hay más de 100 teorías y que ninguna ha satisfecho al ser humano? Y es por esa razón que cada vez hay más, ¿verdad? Entonces han ido saliendo teorías sobre teorías, etcétera, y hay otras que se van subdividiendo porque no llegan a un consenso, no llegan a racionalizar esto, ¿verdad? A dar coherencia, y es por esa razón que están siempre creando nuevas teorías. Entonces, pero para empezar, ¿qué es una teoría? ¿Verdad? Porque este puede ser un camino diferente. Estamos hablando que el único camino es Jesucristo. Y hablamos de filosofías, y Jesucristo no es filosofía. Tampoco es una teoría. Pero los tipos de teorías son estos. Primero tenemos que ver qué significa teorías. Se entiende por teoría un sistema lógico que está compuesto por axiomas, observaciones y postulados. Puras palabras en chino. Bueno, en otras, ¿verdad?, que no entendemos. Pero su objetivo principal es aclarar bajo qué condiciones ocurrirán ciertas situaciones anteriormente planteadas. De la misma manera se llevará a cabo una investigación tomando el contexto para analizar los supuestos y de esta manera desarrollar predicciones que luego serán sometidas a pruebas y refutadas o no. O sea, esto es como examinar las cosas, ¿verdad? E ir sacando conclusiones. Por ejemplo, de aquí que algunos se ponen, es que esto sucedió así, vino acá, luego esto se puso acá, ¿verdad? Y empiezan a dar ciertas suposiciones, ¿verdad? Entonces, de ahí que cuando hay pruebas, ¿verdad? O se aprueban o se refutan, dice, como resultado se obtienen postulados o reglas que se aplican a las situaciones previamente dichas. Los seres humanos suelen utilizar las teorías para así explicar o predecir ciertos fenómenos con los que nos encontramos todos los días. Supone racionalizar y dar coherencia a todo tipo de pensamiento y observaciones. Muchos científicos, escuchen bien, argumentan que para que las teorías puedan ser llamadas como tal debe ser posible verificarlas. Por ejemplo, puede existir la teoría, ¿verdad? Y yo creo que usted también puede comprobar eso, de que si uno toca el agua, ¿qué le pasa? Se moja, ¿verdad? Increíble sería que usted tocara el agua y no se mojara. Para esto, se tocará el agua y se verán los resultados. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Esa es una teoría, ¿verdad? Es por esto
que no consideran a la religión como una teoría, ya que no se puede verificar la existencia de la fe. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, se supone que usted pueda caminar sobre el agua, ¿lo puede hacer? ¿Verdad que no? ¿Se podrá caminar según la teoría? Bueno, para verificarla usted tendría que comprobarla caminando sobre el agua, a ver si podría. Y entonces, pero la palabra de Dios nos enseña que hubieron dos hombres que caminaron sobre el agua. Uno de ellos fue el Señor Jesucristo. ¿Y quién fue el otro? Pedro. Aunque por un ratito, ¿verdad? Pero luego se hundió. Entonces, por eso, la palabra de Dios, como Jesucristo es la verdad, como Él es el camino, ¿verdad? Entonces tampoco es una teoría. Porque una teoría, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Una teoría tiene que racionalizar y ser coherente, ¿verdad? Entonces, la clasificación de las teorías puede clasificarse de la siguiente manera. Está la teoría científica, está la teoría explicativa, está la teoría práctica, está la teoría limitada, la teoría general, la teoría educativa, etcétera, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de muchas teorías. Pero no queremos hablar de teorías, no queremos solamente, ¿verdad? Esto es para ver el contraste que hay entre la fe, el razonamiento, entre lo que es coherente y lo que sigue siendo todavía, ¿verdad? Nuestra fe. Y que Jesucristo no tiene nada que ver ni con eso. Ahora, vamos con las ideologías, que también es un camino bastante grande y mucha gente, aún gente cristiana, muchas veces ha adoptado ciertas ideologías sin darse cuenta. Las ideologías son, la definición de ellas es en ciencias sociales. Una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas, creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Bueno, ejemplo de ideología. Esto es lo más, vamos a decir, lo más reciente, lo más común, ¿verdad? Que se ve ahora y que podemos de alguna manera entenderlo. La ideología de género, por ejemplo. ¿Ha escuchado usted esa palabra últimamente? Por supuesto, ha estado sonando en los últimos años. La ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, según estos pensadores. Y estamos hablando de ideologías, ¿ok? Y si se da cuenta, aquí ya va mezclado con filosofías, ¿verdad? Para agarrar esos conceptos. Que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, ¿verdad? Sino un papel social del que se decide autónomamente. En política se entiende por ideología política los conjuntos de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Así es como se van haciendo las legislaciones de acuerdo a los ideales que ellos van sacando. Los 6 tipos de ideologías, lo vamos a ver los más comunes. Por ejemplo, el conservadurismo religioso e ideologías de extrema derecha. A nosotros algunos nos llaman como fanáticos, pero porque no tienen fe, ¿verdad? Y su razonamiento los lleva a pensar eso. Y esa es una ideología que puede ser adoptada por ellos. Este tipo de ideología hace hincapié, ¿verdad?, en la religión, los símbolos, rituales y creencias. Esto implica que a la hora de legislar pongan por delante la fe, los evangelios, que es lo mejor, ¿verdad?, que deberían de hacer. ¿Por qué? Porque desde antes de que nos dijeran que cerramos las iglesias, desde cuando ya se oía esto, yo pensaba que los lugares que deberían de permanecer abiertos, así como los hospitales están abiertos, la iglesia es esencial. La iglesia debería de permanecer abierta. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde la gente viene quebrada, viene buscando, ¿verdad?, esa comunión, esa relación que la puede tener, por supuesto, desde su casa, pero que juntos, orando, adorando a Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda, por supuesto, ¿verdad? Que entonces, nosotros, por supuesto que ponemos la fe, por supuesto que nos ponemos contentos cuando vemos que los legisladores están haciendo leyes a favor de los principios que nos rigen, ¿verdad?,
por la fe. Entonces, estamos contentos por lo que el presidente recientemente hizo el viernes, ¿verdad? Él está dando como un mandato, una orden. Él está diciendo, pues si los lugares esos se están considerando esenciales, esos lugares que venden licor, esos lugares donde se hacen abortos, esas clínicas se están considerando, entonces los lugares de adoración deben ser esenciales, así es que también se deben abrir inmediatamente, fueron las palabras de él el viernes. Entonces está esperando que los gobernadores de cada estado tomen, ¿verdad?, esa iniciativa también, ¿verdad?, esa sugerencia que él está dando. De lo contrario, él va a aplicar un tipo como ley, ¿verdad?, un decreto. Entonces nosotros, ¿verdad?, en el conservadurismo religioso e ideologías de extrema derecha, ¿verdad?, así es como nos tienen clasificado, oponiéndose, dice, a lo que llaman antinatural, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad?, homosexual, al aborto, también, que es un tema en el que no estamos de acuerdo, y la eutanasia. La eutanasia tiene que ver, ¿verdad?, con quitarle o ayudar a morir a alguien. Entonces hay personas que por lástima, porque, ¿verdad?, el único que quita la vida es Dios, y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? A veces, o más bien, nuestra oración por alguien que vemos que está padeciendo, que está sufriendo, ¿verdad?, le decimos, Señor, ¿verdad?, en tu misericordia, sánalo, o si no es tu voluntad, pues llévatelo para que ya no esté sufriendo, ¿me entiendes? Pero nunca nosotros usar nuestras manos para ayudar a quitarle, ¿verdad?, a que su existencia termine más pronto. Entonces, por otro lado, las ideologías de extrema derecha rechazan aquellos que no encajan en sus parámetros de sociedad ideal tradicional. Ok, hablando del liberalismo, que también es una ideología. El liberalismo es un tipo de ideología basado en el individualismo, es decir, la atención a las necesidades de uno mismo, ¿verdad? A mí me gustan mis motos, ¿verdad? Y primero me echas a la calle con todo y motos, ¿verdad? O si me meto con todo y motos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hablamos de nosotros mismos, cuando buscamos lo mismo para nosotros, o mi barco, ¿verdad?, mi lancha, como hay una película por ahí que enseña acerca del egoísmo, ¿verdad?, que muchas veces va a afectar el matrimonio, va a afectar la familia, va a afectar a los hijos. ¿Por qué? Porque en ese liberalismo el hombre quiere ser libre, y hay generaciones que se han perdido por causa de eso. En los 70s, algunos recordarán, ¿verdad?, de la época de los hippies, donde ellos y su libertad, ¿verdad?, droga, sexo y rock and roll, eso era, para ellos era su libertad. Entonces, hoy en día se quiere vivir un tipo de liberalismo. Dentro de ese liberalismo, ustedes a lo mejor fueron testigos a través de las noticias, ¿verdad?, no hace mucho, algunos meses atrás, como en México y en algunos otros países, las manifestaciones de las mujeres peleando por sus libertades, ¿verdad?, y hicieron grandes destrozos. Entonces, eso, ¿verdad?, el extremismo, ¿verdad?, que lleva, son ideologías, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la fe. Entonces, por ello, para el liberalismo es tan importante la propiedad privada, porque es una extensión del yo, o sea, del egoísmo, el ego, el yo. El socialismo, que es también, ¿verdad?, parte de las ideologías. El socialismo, a diferencia del liberalismo, basa su ideología en el colectivo, en la trama social y su importancia. Dentro del socialismo hay dos variantes, el anarquismo y el comunismo. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, dentro de todo ello existen otras ramas, ¿verdad?, que se derivan de ahí. Hay 5 diferencias entre socialismo y comunismo. Pero nosotros, ni socialistas ni comunistas, ¿verdad?, de ese tipo, nosotros somos cristianos, creemos en la jerarquía de nuestro Señor Jesucristo, creemos, ¿verdad?, en este reinado, ese reino espiritual al que pertenecemos, y por supuesto a él nos sometemos. El social democracia, ¿verdad?, y podemos hablar de la educación como piedra fundamental, etcétera, ¿verdad?, todo este tipo de ideologías. Si hablamos de religiones como otros caminos también, ya vimos que la filosofía no nos lleva al Padre.
La filosofía no nos lleva al cielo. Todo el conocimiento del mundo no nos lleva a Dios. Ya vimos que las ideologías tampoco nos llevan a Dios, al contrario, nos separan de Dios. También, ¿verdad? Vamos a hablar de las principales religiones del mundo. Dentro de estas está el cristianismo, el judaísmo y el islam, como vamos a decir los más sobresalientes, los más grandes, aunque existen una gran variedad de creencias que se expanden por todo el globo. Además hay religiones en Asia, en África, seguidas por millones de personas, pero que no son tan conocidas en el mundo, hablando del mundo occidental aquí en América. Entonces, el cristianismo tiene alrededor de 2.200 millones de personas, pero esto incluye, ¿verdad?, a los, por supuesto, a los católicos, ¿verdad?, que ellos son considerados cristianos, por eso son bastantes miles de millones, perdón, son 2.200 millones de personas. En el Islam, ellos tienen seguidores de 1.600 millones de personas. Los agnosticismos, ateísmo secular o los no religiosos son 1.100 millones de personas. El hinduismo tiene 1.000 millones de personas. El budismo tiene 380 millones de personas, casi, ¿verdad?, la cantidad de lo que somos aquí en la Unión Americana. Religiones tradicionales africanas, 100 millones de personas. El sijismo, unas 23 millones de personas, ¿verdad?, son más poquitos. Y el judaísmo, 15 millones de personas. Pero estamos hablando de cantidades de millones, pero sabe que en el mundo actualmente hay alrededor de, escuche bien, de 4.500 religiones. Pero vamos a explicar qué es una religión, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos piensan que nosotros somos de la religión cristiana, pues así es como nos denominan. Déjeme decirle que para nosotros no es ser religioso. Para nosotros nos consideran así, ¿verdad? Pero más bien nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, en la que Él es el Rey, nosotros somos sus súbditos, en la que Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Entonces, nosotros somos sus servidores, etc. Entonces, nosotros pertenecemos a ese reino. Y entonces, estamos viendo que una religión no es más que un medio que el hombre se crea para llegar a Dios. Y si hablamos de religión cristiana, de religión bíblica, ¿verdad? El apóstol Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Quieres saberla? Dice Santiago, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: el ayudar a la viuda y a los huérfanos en sus tribulaciones. Bueno, entonces, si la Biblia habla de religión, habla de esa. Ahora, hace unos días, ¿verdad?, fui invitado por mis compañeros de trabajo y fuimos aquí a Apex. Para los que no saben dónde está Apex, aquí en cuanto pasa lo que es sobre Las Vegas Boulevard, pasando el Speedway, ¿verdad?, va a encontrar un desierto, un terreno bastante grande, donde usted se puede perder fácilmente porque hay caminos para todos lados. Claro, es un área para andar en motocicleta, ¿verdad? En motocicleta o en cuatrimoto, en lo que usted quiera, en racer, en los carritos, los buggies, pero hay caminos por todos lados. Hay 3 entradas principales. Entramos por una, por supuesto, ¿verdad?, y que, bueno, regresamos por la misma. Pero así mismo, como hay muchísimos caminos, así también hay tantas religiones, hay tantas filosofías, hay tantas ideologías, y hay un sinfín de cosas en este mundo en el que nosotros podemos poner nuestra fe, nuestra confianza. Y tristemente mucha gente ha puesto su confianza o su fe sobre la filosofía, sobre una ideología. Nosotros tenemos nuestra fe sobre el único camino, que es Jesucristo. Si nosotros creyéramos en una filosofía, que esa filosofía sea Jesucristo. Si fuera en una ideología, que esa ideología
siga siendo Jesucristo. Si fuese una religión, que esa religión también tenga el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Jesucristo es el camino al Padre. Sin Él no podemos llegar al cielo. Para ti que nos estás viendo y que quizás no has hecho esta decisión, quizás tienes el conocimiento o la sabiduría que te enseñó el mundo. Puedes saber mucho de matemáticas, de física, de química, de filosofía, y puedes tomar todas las materias y leer todos los libros que existen en el mundo acerca de investigaciones y conocimientos. Déjame decirte que siempre tendrás un vacío, porque el hombre sin Cristo está vacío. Puede estar lleno de filosofía, de ideologías, de conocimientos, de teorías, pero si tienes a Cristo, Cristo es el camino al Padre. Y quiero invitarte ahí donde estás, porque quizás por la enseñanza o la comprensión que has tenido, a lo mejor no entiendas que delante de Dios somos pecadores, todos. La Biblia dice que no hay uno solo que no haya pecado. No hay uno solo. No hay justo ni aún uno. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo. Por eso a lo mejor has escuchado de este hombre, que para muchos no tiene importancia. Pero si no fuera tan importante, entonces ¿cómo es posible que haya dividido la historia en el antes y después? ¿Cómo es posible que haya una tumba vacía todavía? Porque Él resucitó, se levantó entre los muertos, y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, y que desde ahí Él intercede por ti y por mí, intercede por toda la humanidad. Quiero invitarte en esta tarde, si no has hecho esa decisión de entregar tu vida a Cristo. La pregunta sería, ¿te gustaría un día vivir en la eternidad con Dios? Porque hay una eternidad también separado de Dios. Pero yo quiero invitarte en esta tarde a que cambies tu destino, a que cambies tu eternidad. Está en tus manos, no está en las manos de Dios, porque Dios no te forza nada. Está en las manos tuyas la decisión. ¿Qué decidirás? ¿Decidirás entregarle tu vida? Entrégasela hoy. Usa tu razonamiento para ello, para buscar a Dios, para tener fe, para aceptar que eres pecador y que necesitas un Salvador. Ahí está Jesucristo. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Si se lo dices con todo tu corazón, tú sentirás una experiencia diferente en tu vida. Algo que no te lo puede dar ni las teorías, ni las filosofías, ni nada de este mundo. Sentirás paz como nunca la has sentido. Sentirás la llenura de ese vacío que quizás habías querido llenar con el matrimonio, con el conocimiento, con los hijos o con el trabajo. Entonces, la decisión es tuya. Pídele a Jesús que entre a tu corazón, que sea el Señor y Salvador de tu vida. Él quiere perdonarte. Amado Señor, en esta tarde, sé que hay muchas personas escuchando esta palabra. Hay quienes tienen y han alcanzado un nivel de conocimiento intelectual, lo que se les ha enseñado en las escuelas, esta enseñanza que se ha tenido desde hace muchos siglos, pero que ninguna se compara a la enseñanza, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por mostrarte y revelarte a nosotros a través de tu palabra. Gracias por darnos a nosotros el privilegio de conocerte a través de la fe, porque es a través de la fe, de los ojos espirituales, que podemos verte, Señor. En nuestros ojos físicos nadie te ha visto,
Permite, Señor, que todos aquellos que han hecho una oración de arrepentimiento, de perdón, suplicándote el cambio en sus vidas. Padre, tú conoces los corazones. Si hay alguien que nos está viendo en esta tarde y deseoso de haber escuchado esta palabra, Señor, y tú le has llenado, bendito sea tu nombre. Recibe su agradecimiento, Padre amado. Dice tu palabra que tú no viniste para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad nosotros de conocerte y de recibirte. Asimismo oramos para que muchos puedan conocerte, Señor, y ser salvos también. En el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, que desde sus casas o sus trabajos, algunos, Señor, nos ven. Guárdalos en tus manos, como lo hiciste, Señor, en esa oración. Capítulo 17 de Juan, cuando dices, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, más bien que los guardes del mal. Gracias, Señor, por interceder por nosotros. Guárdanos. Estamos, Señor, en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes ahí en casita, mis hermanos, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Échenle ganas, muy pronto nos vemos. Estamos contentos por ellos, les esperamos, todos los que puedan. Si usted no se siente confortable, ya le dijimos, no se sienta presionado, ¿verdad? Queremos que todos los que vengan, vengan con esa libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga.